Génesis 3 del 17 al 19. Dice la escritura así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito glorioso e importante, donde dentro de ese diseño que Dios creó al ser humano, tiene una gran importancia: el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. El propósito del hombre, escúchame esto, es trabajar. El propósito del hombre es servicio. Usted ha escuchado esa frase que creo que dice más o menos así: el que no vino a servir, no sirve. ¿Cierto o no? ¿Ha oído esa frase? Es un dicho popular. Pero la realidad es que la Escritura enseña que uno de los grandes propósitos que Dios estableció para usted y para mí es el trabajo, es el servicio. Es el servicio. Vamos a ir a la palabra y vamos a aprender acerca de el trabajo y cuál es el punto del servicio. Primero, tenemos que entender que el trabajo es una bendición de Dios. Hay algunos que he escuchado decir, dice, Señor, a mí nada más ponme donde hay y yo le doy. Hablando de trabajar. Gente con buena actitud. Pero tienes que entender y comprender, tenemos que comprender algo. El trabajo es una bendición de Dios. Mire, ahí mismo en Génesis 1:28 dice la escritura de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primer punto que usted y yo tenemos que afirmar en nuestro corazón: el trabajo no es una maldición. Muchas veces se cree y se piensa, de acuerdo a Génesis 3 que acabamos de leer, que el trabajo es causa de el pecado y de la desobediencia del hombre. Y hay algunos que a veces dicen, por ese Adán trabajamos. No, el trabajo, escúchame esto, el trabajo no es una maldición de Dios. El trabajo es un beneficio que Dios te dio a ti y a mí, porque el creer que el trabajo es una maldición o es a causa del pecado es una idea incorrecta. Es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Y si tú y yo empezamos a entender esto, entonces tu mente y tu corazón va a estar siendo renovado por la palabra, estará siendo limpiado. Y entonces empezarás a mirar que el trabajo que hoy haces tú y que tal vez para ti a veces es muy desgastante, muy difícil y a veces hasta te pones de malas, será cambiado, porque vas a entender o vamos a comprender que es una bendición el trabajo. Dios ya le había dado trabajo al hombre antes de que el hombre pecara. Mire, Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Hermano,
¿Qué pasa cuando usted es un día feriado, un día de descanso y dices, hoy no voy a hacer nada? ¿Sí o no? ¿Usted ha dicho eso a veces? Todos lo hemos dicho. Se ríen y me ven así como diciendo, ay, el pastor es reflojo. No, todos lo hemos hecho. Pero dígame una cosa. Si usted es de esas personas que es activa y es gente que se levanta temprano, usted tal vez 8 de la mañana, aunque diga no voy a hacer nada, usted a las 8, 8:30, usted ya está arriba. ¿Sí o no? Y realmente se decide a no hacer nada. Pero a las 12, 1 de la tarde usted ya anda como león enjaulado en su casa porque ya no sabe qué hacer porque no está haciendo nada. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque hay una característica que Dios nos dio en nuestra persona. Dios no te llamó a no hacer nada. La pereza, el no hacer nada, es un problema que va a dañar y va a contaminar tu vida espiritual, tu vida natural. El trabajo es una bendición. El trabajo trae propósito a tu vida, trae un deseo y trae un interés de seguir viviendo. Cuando usted no ha tenido trabajo, ¿cierto o no? Se pierde interés. Dices, no hay dinero entonces, y entonces proyectos que tuvieras hacia adelante, ni pensarlos. Hermano, qué difícil es cuando no hay empleo, porque uno se levanta y ciertamente se tiene que levantar y buscar ese empleo. Pero qué difícil es porque dices, no tengo a un lugar a donde ir y mucho menos no estoy generando ingreso. Pero qué bendición es levantarte y sabes que tienes un propósito. Tienes que levantarte, arreglarte y llegar a tal hora porque tienes una obligación, porque eso es una bendición de Dios. El trabajo trae propósito a tu vida. El trabajo trae deseos e intereses por alcanzar. ¿Cierto o no? Cuando uno empieza a trabajar, uno empieza a recibir ingreso y uno empieza a analizar. Ay, ya empiezo a ganar mi dinerito. Y empieza uno, ahora sí voy a comprar esto, ahora sí voy a hacer esto en mi casa. Ahora, ¿cierto o no? Uno empieza a hacer ese tipo de análisis. Porque hay propósito, el trabajo te da propósito. Mas en cambio la escritura dice que el perezoso dice que va a venir a ruina y va a venir a pobreza. Y no hablo solamente de una pobreza material. Aún el perezoso pierde todo interés, todo ánimo. No tiene expectativa. El trabajo, entonces, podemos comprender que es una bendición de Dios. El trabajo, escúchame esto, lo evita de pecar. Una mente pasiva, una mente desocupada, es un blanco fácil para que tú seas bombardeado de pensamientos que te lleven a abrazar hábitos pecaminosos. Así es que usted tenga cuidado. Si usted tiene hijos jóvenes, adolescentes, tenga cuidado. Yo no digo que a sus hijos no les dé un receso y un descanso. Pero hermano, hoy el mundo de ellos es el celular y 1000 cosas de puras redes sociales.
el dormir y después de dormir, volver a dormir. Eso lo que hace es que entran en una pasividad y cuando se despiertan, ¿qué hago? No hay nada que hacer. Y se empiezan a llenar de ideas equivocadas y empiezan a contaminarse. Y estoy hablando de jóvenes y adolescentes, pero ¿sabe? Eso también sucede en los adultos. Eso sucede en los adultos. En todos nos puede suceder. Hermano, hay un gran problema. ¿Por qué? Porque a veces creemos que cumplimos nuestra responsabilidad de cierta manera y después de haberla cumplido, entonces tengo todo el derecho de hacer con el tiempo que yo me resta todo lo que yo quiera. Y si quiero me voy a dormir y si quiero me voy y me meto a las redes sociales todo el tiempo, me meto a los juegos de video. Hermano, el trabajo secular que usted y yo hacemos es simplemente, sí es una bendición de Dios, pero ese es simplemente para tener la capacidad de suplir necesidades materiales y financieras. Pero eso no indica que usted no tenga que hacer más cosas, porque es ahí donde usted se pierde, se distrae y se divaga. Pastor, pero es que yo trabajo de sol a sol. Tu alma, escúchame, tu alma necesita alimentarse como sacias el hambre de tu cuerpo. Y si tú no sacias tu alma con la palabra, con los asuntos de Dios, escúchame, tu alma se va a alimentar de lo que vea, de lo que escuche. Ella no para. Ella se sacia porque se sacia. ¿Qué le estás dando tú? Porque estamos hablando del trabajo y usted puede decir, yo ya trabajo y cumplo mi horario y bastante hago, sí. Pero la pregunta es, ¿qué trabajo haces para tu vida espiritual? ¿Qué trabajo haces? Tómenlo en cuenta, iglesia, y analice qué es lo que hace usted después de una jornada laboral secular. No permita que pensamientos de inservible inutilidad gobiernen tu corazón. Esto va mucho para los hermanos que empiezan a entrar en una edad avanzada. Ay, es que yo ya no sirvo para nada, es que yo ya soy inútil, es que yo ya no puedo, es que yo ya me canso, es que yo ya esto, es que yo ya lo otro. Yo no estoy diciendo que físicamente no menguemos. Lo que estoy diciendo es que no te puedes llenar y saciar de que porque ya eres alguien que está en decadencia física, entonces ya tú mismo te mimas y te dices, no, yo ya no puedo, no, yo ya no esto, no, hermano, hermana. Usted tiene que ser y entender que Dios en todo tiempo, mientras usted viva, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es algo que Dios te ha dado. Y si tú no trabajas, escúchame esto, si tú no trabajas, te vas a atrofiar espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en toda área te vas a atrofiar. ¿Y qué sucede cuando algo se atrofia? Deja de funcionar, ¿cierto? No puedes permitir eso. Siempre hay cosas que hacer para Dios. Mire, yo creo que hay muchas personas de edad que tal vez físicamente ya no pueden hacer muchas cosas, pero a través de mis años en Cristo he podido ver mujeres, personas que Dios las usa tremendamente en la intercesión, en la oración. Son mujeres, hombres que sostienen a otros, a la iglesia, a ministerios con su oración.
Son mujeres que tal vez, hombres, personas que no pueden hacer mucho, pero son capaces de darle una palabra de vida, de edificación, de fortaleza, de dirección, de corrección a un corazón de una joven, de una madre joven, de una esposa joven, un esposo joven. El punto es que tú entiendas que el trabajo es algo que Dios te dio y mientras no cuelgues los tenis, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Ese es el punto. Las capacidades pueden cambiar, escúchame, pero no confundas con dejar de servir o trabajar. No puedes hacer eso. Hermano, hay algo que usted sabe hacer y aquí voy de nuevo a lo secular. Usted tal vez todo su trabajo siempre ha sido, voy a pensar, un oficio. Ese es su trabajo. El día, escúchame, el día que, o hay días que el trabajo no se da, que hay poco trabajo o no hay nada, a veces nos quedamos quietos y con los brazos cruzados y diciendo, pues hasta que me llegue la chamba. Ese es un problema. ¿Sabes por qué? Porque puedes entrar en pereza, dejas tu mente abierta y empiezas a meterte en problemas. ¿Por qué? Porque no estás trabajando, porque no. Tienes que hacer algo. Tienes que buscar otra manera de producir. Tienes que ser alguien que esté desarrollando tu capacidad, no solo por el bien de tu economía, sino por el bien tuyo mismo. Si pasan 3 meses porque no te cayó ninguna chambita, he conocido esposos. Lo digo por temas de consejería. El problema es la economía en el matrimonio. Y cuando tú empiezas a dar la consejería, te das cuenta que no trabaja. Sí trabajo, pero pues no me ha caído nada. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. ¿Y qué ha hecho en 3 meses? Pues nada, esperar. Es que no sé hacer otra cosa. Hermano, ¿acaso Dios no nos puede dar la capacidad y la ayuda para desarrollarnos? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y es algo que yo muchas veces apliqué con mis hijos. Cuando usted les regala un juego de esos de Xbox, Nintendo, esas cosas, pregunta, ¿usted se sentó con su hijo a enseñarle cómo se usa? ¿Ya se lo compraste? ¿Ya llegaste a la casa? Ni a Dios te dice, presta y empieza. ¿Sí o no? Y cuando él viene y te dice que yo no sé hacerlo, es que yo no puedo. Ah, ¿no? ¿Quién te enseñó a jugar? ¿Quién te dijo cómo? ¿Tú? ¿Había un interés tuyo? Y te metiste y le sabes. Hermano, usted tiene que entender que tiene que desarrollarse y no puede ser una persona que se justifica porque no hay trabajo, porque no sabe hacer otra cosa, porque yo tampoco estoy diciendo que sea fácil, hermano, pero tenemos que entender que el trabajo es una bendición, que el no trabajar nos puede causar problemas desde lo natural, que es en lo económico, en lo financiero, hasta en tu vida espiritual. Tienes que saber, tienes que buscar y para eso se busca a Dios y para eso, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Acércame gente, dime cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello. Tienes que hacerlo. Entendiendo que el trabajo es un asunto de Dios y es una bendición de Dios. Aquí viene el otro punto.
¿trabajas para ti? ¿Para los tuyos? ¿O lo trabajas con una visión? ¿Trabajas con una visión de servir a Dios? Como un pastor. Si tú trabajas para ti mismo, escúchame esto. Solo te vas a enfocar solo en tus necesidades siempre. Y hablo tuyas o de tu familia. Escúchame. Pero eso lo vas a sentir como una carga, como una losa. Y en momentos como una maldición, pensando que el trabajo es eso, una maldición. Lo que tú y yo hacemos puede honrar y glorificar a Dios. Lo que tú y yo hacemos puede ser, si tú estás en tu corazón con ese entendimiento, tú vas a poder saber que todo lo que tú haces puede honrar a Dios. Si el trabajo es una bendición, la pregunta, la pereza, entonces, ¿qué es? Lo dice la Escritura, ¿qué es? Es un pecado. Escúchame, trabajar para Dios, lo que va a hacer es que a ti te va a traer una libertad, una seguridad en Dios. Ahora quiero desarrollar esto. ¿Cómo yo lo que hago es mi trabajo? ¿Cómo puede ser que sea para Dios? Vaya a su escritura, Colosenses 3, 22 y 24. Dice así la escritura: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que tú haces, escúchame, todo lo que hacemos. Algunos trabajan en su casa. Ejemplo, una ama de casa puede decir: pastor, yo no tengo trabajo secular, pero sé que la casa también es mucho trabajo. Y todo lo que usted hace en su casa, usted puede hacerlo con una actitud media difícil, molesta, y siempre lo ven la familia como enojada, es que está haciendo el quehacer, es que está lavando, es que ni le digas ahorita nada porque como está haciendo, está de malas. No. Todo lo que usted hace en su casa, como lo que hace en un trabajo secular, eso, dice la Escritura, que lo hagas como para Dios y no como para los hombres. Hay una necesidad, escúchame, de como hijo de Dios, de ser excelentes en lo que usted hace. Ejemplo, si usted es comerciante, una exigencia que usted tiene es que usted tiene que ser honesto en sus negocios. ¿Sí o no? Cuando usted entregue las cosas bien. Cuando usted tiene que dar cambios, entréguelo bien. Si vende kilos, venda kilos, no venda 3/4. Es una necesidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo para Dios, no para los hombres. Cuando tú, escúchame, cuando tú en tu necesidad estás exigido, dices: no, Señor, yo necesito sacar dinero, necesito pagar la renta. No, Señor, discúlpame. 900 gramos en lugar del kilo. Así me voy a ir todo el día. Esos que venden carne. Es broma. Porque dices: porque voy a vender más, necesito ganar, necesito sacar más. Escúchame, tu trabajo puede honrar a Dios.
Tu servicio puede honrar a Dios. Todo lo que tú haces debe de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que Dios te ha dado como una bendición. Y tienes que entender que todo lo que tú hagas es una libertad y una seguridad y un gozo a tu corazón cuando tú trabajas mirando lo que haces enfocado para Dios. Eso hace la diferencia. ¿Y sabes algo? Dios que conoce todo, Dios que conoce tu corazón, escúchame, Él es amplio en bendecirte. Él es vasto y es abundante para extender su bendición para ti. Si usted tiene que vender algo, hacer algo, hágalo siempre mirando como si fuera para Dios. Eso es trabajar para Dios, eso es servir a Dios. Mire, hace poquito nos pidieron comprar unos boletos de avión a un hermano que está en Estados Unidos, para su mamá, en fin. Y todo eso se hizo por teléfono. Ya. Y le cobran por teléfono y todo. Ya, órale. Y empiezan a llegar los correos de los vuelos y todo. Y al poco rato, hermanos, que llega otro correo que dice, tu seguro que compraste para tus vuelos, así, así. Entonces, como Brendita me ayudó a eso, le dije, Brenda, ¿qué onda con esto? ¿Tú lo pediste? Me dice, no. Porque cuando usted compra un vuelo, usted tiene la libertad de comprar un seguro, ¿sí o no? Pregunta, ¿por qué clavaron el seguro? Porque quien vende lleva comisión, ¿cierto? Pregunta para usted y para mí. Si a usted no le preguntaron si quería el seguro y le dieron el precio con el seguro, pregunta, ¿eso es honestidad? Entendemos, todos tenemos necesidad, ¿cierto? Ella desea vender más. Es entendible. Pero tú tienes que servir, trabajar como si lo hicieras para Dios. Recuerdo una anécdota. Este era un siervo que había estado trabajando con su Señor toda su vida. Y siempre fue fiel a su Señor. Y llegó un momento donde él estaba a punto de retirarse de su labor. Y entonces el dueño, el patrón le dijo, ¿sabes qué? Lo último que quiero que me ayudes es hacer esta casa, a construir esta casa. Y entonces el hombre dijo, sí, está bien. Y el dueño era de esas personas que le gustaba hacer las cosas bien hechas. Y entonces como él era el último trabajo que iba a tener, y de ahí se iba, se jubilaba, se acababa. Él pensó y dijo, vamos a empezar a hacer la construcción. Y la construcción de esa casa la hizo con materiales no de la mejor calidad. Ya se dará cuenta por qué lado fue el trabajo y cómo lo terminó. ¿Se imagina? Porque dijo, es la última, venga nuestro reino. ¿Sí o no? Cuando termina, el dueño le dice, ok, hasta aquí terminamos. Y le dice, yo tengo una gratitud por todos los años que has trabajado conmigo. Ten las llaves de la última casa que has hecho, es para ti. Hermano, usted no sabe que cuando usted hace las cosas para Dios,
usted está logrando una seguridad y una bendición en Dios. Yo he mirado en los años de mi trabajo cómo hay gente excelente y hace las cosas muy bien. Y hay gente que hace las cosas porque dice, esto es mi trabajo, no me importa. Así tiene que ser y lo voy a hacer bien. Y sin buscar nada, la gente es promovida y llamada a otros lugares de mayor bendición. Qué glorioso, hermano, escúchame esto. Qué glorioso es cuando dicen, oye, yo voy a hacer un equipo de trabajo y yo quiero que tú te vengas conmigo. Yo quiero que tú participes conmigo. Qué glorioso es escuchar cuando hay gente que dice, yo quiero hombres que son cristianos porque saben trabajar, son responsables, son leales, son esto. Pero qué triste y qué doloroso es que por causa de un cristiano que fue un mal testimonio, y cuando ese hombre tiene una posibilidad, él dice, yo no quiero cristianos en mi equipo porque son unos holgazanes, esto y esto. Tú y yo estamos llamados a servir, a trabajar para Dios. Lo que haces, el lugar que te dio Dios, la fuente de trabajo que te dio Dios, sí, es para bendecirte, pero en ese sentido tienes que entender que lo tienes que hacer para Dios. ¿Usted vende sándwich? No les talla. Yo cuando estaba chamaco, iba a Chapultepec. Si usted quiere saber de pinta o no de pinta, eso se lo dejo de tarea. Y entonces llegaba usted a Chapultepec y había señoras así, una tortita, otra tortita y otra tortita. Así las veías, 4 o 5 así llenitos. Y tú, chamaco, vas, una torta. Y las veías y así en el pan salía la lengüita del jamón y todo, ¿no? Y dices, está bueno, ¿no? Hermano, compraba la torta y el jamón estaba hasta aquí. ¿Ya? ¿La abrías? Dices, me robaron. ¿Cómo se siente, hermano? Pero viene la otra pregunta. Quien actúa así no es porque uno quiera, es porque es el principio de Dios. Quien actúa así nunca prospera. Siempre lo va a ver quejándose. Siempre lo va a ver con necesidad. Siempre lo va a ver pidiendo. Lo que usted hace, iglesia, honra a Dios en todo. En todo. En todo. Su trabajo, escúcheme, sea dentro de su casa, sea fuera de su casa. Y voy a añadir, y sea dentro de la iglesia, con los de la iglesia. Su trabajo debe de ser con excelencia, de la mejor manera que usted pueda hacerlo. Usted ve a estos jóvenes aquí y cómo los oye. ¿Cómo los oye? Dígame usted. Para usted excelente, hermana, gracias. Y sé que en muchos hay respuestas similares a la de ella. Pero detrás de ello está habiendo una exigencia fuerte en sus corazones, en sus habilidades musicales. Algunos están invirtiendo para ser mejores musicalmente.
Por otro lado, estamos trabajando para que espiritualmente sean más llenos. Pero algo que estamos poniendo en nuestro corazón es que todo lo que hagamos aquí es para darle la gloria a Dios. Es para que la iglesia sea bendecida y la presencia de Dios descienda y te llene. Y que cuando tú vengas con un corazón tremendamente cargado, la presencia de Dios sea tan rica y tan poderosa que quebrante y sacie tu corazón. El trabajo es una bendición, iglesia. Todo lo que hagas sirve para honrar a Dios. Escúchame, hay cosas que tú estás haciendo y que tal vez nadie las ve y que pareciera que no tienen ningún sentido en relación con Dios. Déjame decirte que dice la escritura en 1 Corintios 15:58: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es solo una porción del versículo. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tratas bien a tus empleados? Alégrate, eso te lo recompensará Dios. ¿Eres honesto en tus negocios? Alégrate, Dios te recompensará. ¿Eres una mujer que sirve a tu casa y dices: pastor, yo no te recibo salario? Dios te va a bendecir, mujer. Dios te va a bendecir. Tal vez no en lo financiero, pero va a bendecirte porque concederá los deseos de tu corazón. Y Dios, escúchame, no se queda con nada. Dios te va a bendecir. He escuchado a muchos de ustedes que a veces vienen y me dicen con alegría: pastor, fíjese que ahí donde yo vendo se ha puesto difícil, no nos han dejado. Pero a mí ya me dieron un lugar y puedo seguir vendiendo mi comida. Y cuando Dios te bendice, entonces hónrale haciendo las cosas, tu trabajo, tu servicio con excelencia. Y Él te dice que nada de lo que haces es en vano. El trabajo es una bendición, amados. Cuando usted trabaja de esa manera, escúcheme, está trabajando para el reino de Dios. Sí, está trabajando para el reino de Dios, porque su honestidad y su transparencia y su excelencia que usted tenga con todos los que se desenvuelve, escúchame, eso va a abrir las puertas para que algunos en algún momento se acerquen a usted y quieran saber qué es lo que tiene usted en su corazón. Ayer en los jóvenes hemos estado hablando ciertos temas y una joven hacía este comentario. Su amiga llegó y le dijo: ¿por qué tú no puedes tener novio? La pregunta vino porque su manera de conducirse es diferente, ¿cierto? Y entonces ella ya le dio claridad, le dijo: es que no pueda, no es que me prohíban. Y le empezó a hablar de su corazón y le dijo: mira, mi atención, mi enfoque
está en esto. Para mí el tiempo ahora es esto. Y entre esos comentarios, ella le dijo: mi prioridad es buscar y obedecer, amar a Dios. La amiga entonces le empezó a abrir su corazón y le dijo muchas cosas. El comportamiento de esa joven hace que las puertas se abran para que el reino de Dios se extienda. Si Dios te ha dado una autoridad en tu trabajo, guarda tu corazón de soberbia y de altivez. Y pregúntale a Dios por qué te ha puesto ahí. ¿Para bendecir a quién? ¿Para hacer qué cosa? Porque Dios te bendice, sí, pero muchas veces Dios te da un lugar porque tiene un propósito que quiere cumplir contigo. Seamos excelentes. Amemos el trabajo. ¿Te cansas? Sí. ¿Te fatiga? Sí. A veces es difícil tratar con la gente. Sí. Pero no hay cosa que no puedas hacer, que Dios te ha dotado de todo lo que necesitas. Así es que esfuércese, iglesia. Vamos a ser hombres que honran a Dios con nuestro trabajo. No seamos como aquel hombre de la casa. Seamos siempre íntegros. Siempre. ¿Quiere pedirle a Dios que le bendiga en su trabajo? Yo sé. Yo quiero que me siga bendiciendo en mi trabajo. Pero hoy pidámosle con este entendimiento. Y salga usted. Y si algo tiene que mejorar, si algo tiene que corregir, hágalo. Que Dios, por eso viene a traer la palabra, porque Él te dice, y lo siguiente que hace es que te ayuda a que tú abraces y aprendas lo que Él nos está enseñando. Quiere inclinar su cabeza y vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, trabajar es una bendición. Hacerlo para ti es todavía excelente, que honra tu nombre. Padre, esta mañana cada uno de nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti, como dice tu palabra. Si tenemos que corregir cosas, perdónanos por no haberlo hecho bien antes y ayúdanos. Queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre, sea en nuestra casa, sea en el trabajo secular, sea sirviendo a la iglesia. Somos servidores tuyos. Y todo lo que hagamos pueda honrarte a ti. Y a través de ello tú puedas alcanzar los propósitos que tienes para nosotros y para otros que no te conocen. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sea así sobre tu iglesia. Amén.